Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Ramón Andrés Salas Aguilera, alumno de Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, y hoy contamos con la presencia de Astrid Paola Martínez Salido, de alumna de Departamento de Psicología de la Universidad de Sonora en el área de investigación. En el tema que vamos a hablar ahora en este podcast es acerca del humano y cómo es socialmente y cómo ha evolucionado a medida del tiempo. Para meternos en introducción, vamos a hablar acerca de, primeramente, Astrid, para ti, ¿qué es el ser humano? Bueno, a fin de cuentas el ser humano es como cualquier otra especie o ser viviente. Lo que nos caracteriza es que a pesar de ser una especie animal, podemos distinguirnos de los animales en el sentido de que tenemos un sistema de razón, pensamiento, y se podría decir incluso que contamos con una inteligencia característica a diferencia de los animales. Sin embargo, esto no quiere decir que seamos superiores, no somos una raza superior o inferior a nada, simplemente somos una especie que ha evolucionado a tal punto que podemos contar con las habilidades de raciocinio con la que difieren o la que está en menor nivel en otros animales. Ok, a ver, esto de lo que me causó curiosidad fue acerca de cómo referiste al humano y al ser animal. ¿Cuál es la diferencia? El reflejo del instinto, ¿no? Ajá. La diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales se comportan mediante el instinto, es decir, si bien ellos también tienen un comportamiento psicológico al igual que los humanos, ellos no tienen la capacidad de razonar o al menos no a un nivel tan profundo como nosotros. Es decir, ellos ven más por su propia supervivencia y la supervivencia de la especie. Van a hacer lo que ellos sientan a un nivel biológico que deben de hacer. Aunque también pueden comportarse de manera psicológica. Un ejemplo muy claro es cuando entrenas a un perro a que coma a ciertas horas del día, o cuando tú le hables, o incluso que haga trucos. También eso puede ser un comportamiento psicológico, porque eso no tiene nada que ver con su propia biología. Sin embargo, en los seres humanos no existe el instinto, disculpa. Lo que nosotros tenemos es conducta refleja. La conducta refleja es la que está arraigada o está ligada meramente a la biología. Un reflejo es, por ejemplo, cómo actúa el cuerpo humano en distintas circunstancias. Si, por ejemplo, el golpe que hace en la rodilla, que es el reflejo de levantar la pierna, es una conducta refleja porque nosotros no estamos pensando conscientemente realizar ese movimiento. Sin embargo, pues como ya he dicho, lo que nos categoriza a nosotros como humanos es que tenemos la capacidad de pensamiento más desarrollada y la razón. Es decir, nosotros no actuamos tanto en un nivel animal de supervivencia y de conservar la especie, sino de qué es lo que queremos, qué es lo que nos interesa, qué queremos lograr. Por tanto, es por eso que se hace esta distinción categorial de lo que es instinto y el reflejo. Ok, esto también de que me llamó la atención fue lo que referiste con interés. Por ejemplo, con esto de que los humanos somos más del modo de reflejo, de que damos una respuesta mediante esto hay como una forma como de diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero porque a lo que me dijiste de que eso de como lo que nos hace diferente a los animales, este instinto, al menos a lo que entendí yo, porque pues, no soy el experto en este tema, no pues esto, no sé estudiado. Yo considero de que el humano no viene siendo ni un bien ni un mal, sino que está como un X, pues. No está ni es bueno ni malo. ¿Qué sería esa opinión? Primero que nada, yo sí que no soy experta, no soy egresada todavía, pero es cierto que sí tengo un nivel de estudio, se podría decir, sobre las ciencias humanas, las ciencias biológicas y el comportamiento humano. Aquí lo clave es que nos basamos mucho en lo que es nuestra ética y nuestra moral. O sea, realmente no existe ni lo malo ni lo bueno, es todo un constructo personal. Lo que para mí pueda ser bueno no es bueno para ti, quizá. Todo está basado en las normas morales, las normas de convivencia de las sociedades en las que vive cada uno de los seres humanos. Lo que sí es que podemos basar como respuestas si consideramos que son negativas o positivas en función de lo que se busque. O sea, las conductas tienen una función. Todo tiene una función de algo que se quiera lograr, un objetivo. Por tanto, lo bueno o lo malo será en función de algo. Yo podría catalogar una conducta como incorrecta si va en contra de lo que yo quiero lograr, o se opone o me dificulta lo que yo quiero lograr, pero no es porque en sí
tenga como la categoría del rasgo de ser malo, es que va en contra de algo que a mí me interesa o algo que yo quiero lograr. Muy bien. Y esto de acerca de lo que quieres lograr, supongo que la intención cuenta en esta de lo que quieres lograr. La acción, pues depende de la intención. Ajá, o sea, si tú tienes una meta, ¿qué conductos vas a realizar para que se pueda lograr esa meta? No existe ni lo bueno ni lo malo, es solo lo que tenga función de. Ok. Esto también me dio como curiosidad acerca del... Para ti, ¿qué viene siendo? O sea, ignorando acerca de esto de las reglas. Si antes el humano, cuando pues apenas estamos descubriendo, no sé, por ejemplo, el fuego, de que necesitamos seres sociales, pues para sobrevivir y cazar a los demás, ser más fuerte y demás, ¿qué hubiera pasado o qué crees que hubiera cambiado en la historia en caso de ya tener con esas reglas morales? ¿Seríamos distintos? ¿Seríamos más correctos? ¿Seríamos más justos? Es que la verdad yo pienso que no podríamos haber llegado a las normas sociales sin primero pasar por todo eso. O sea, en sí las normas sociales, la ética y todo es un constructo abstracto. O sea, no es algo que tú puedas observar en la naturaleza misma, es algo que se llega a través de la reflexión y del pensamiento, y por eso tiene origen en la antigua Grecia, porque al final eran los grandes filósofos de la historia. Me parece un poco difícil, por no decir imposible, que antes de haber considerado la existencia misma del fuego, de la cocción o algunas cosas ambientales, llegáramos a lo que sería nuestra ética o nuestras leyes. Lo que sí puedo decir es que al menos si hubiéramos sido más conscientes desde un principio de lo que nos rodea, tal vez no estaríamos teniendo los problemas sociales y ecológicos que tenemos ahorita, pero igual te digo, yo veo muy, muy, muy difícil que primero hayamos sido conscientes de nuestra propia existencia y como seres sociales, que hacer consciente de lo que nos rodea, o sea, todo lo que está en la naturaleza, porque lo natural se ve, la conducta no... La conducta como tal sí se ve, pero lo que es, por ejemplo, constructos sociales, normas, reglas o leyes, eso no se ve, eso se discute mediante los seres humanos. Yo pienso que, bueno, al menos en mi opinión, de haber tenido como estas reglas o normas morales y sociales, hubiéramos ido como a otro camino, otro rumbo, de tipo, de que, por ejemplo, los animales de los animales que hemos extinguido, ya sea por nuestra necesidad, nuestra hambre o por algún interés personal, y más que nada quiero recalcar esto en interés personal, porque siento que ha sido o es el principal problema que tiene el ser humano, al menos para mí, de que desde inicios el ser humano ha sido como un ser egoísta o de que se ha basado en su interés personal. Esto me toma mucho acerca de la filosofía de Thomas Hobbes, de acerca de que, por ejemplo, en su libro de Leviatán, de que el hombre es el lobo del hombre, pues se refiere mucho de que justamente que aunque nosotros tenemos como nuestras metas o podemos de que somos seres sociales, de que pues, podemos hacerlo juntos, por interés personal, por querer dominar por encima de todos, pues algunos pues basan eso en su interés personal. Claro. Me da una curiosidad de que, ¿qué opinas acerca de que el fin justifica los medios? Opino que es una opinión muy maquiavélica. La teoría de Maquiavelo y todo de llegar a una postura, o sea, pienso que esto es más de la gente que no mide las consecuencias de sus actos. O sea, si tomamos en cuenta, por ejemplo, a un psicópata o una persona de trastorno antisocial, los psicópatas son muy fríos, son muy analíticos, son muy calculadores, y es por eso que no les importa hacer lo que sea necesario para obtener sus fines, precisamente por esa falta de empatía. El ser humano, si bien somos bastante destructivos y somos bastante interesados por nosotros mismos, también tenemos la característica de la empatía, que es al final este altruismo, podría decirse, o esta bondad que hay en nosotros, cuando en realidad es más bien la comprensión del prójimo, la comprensión de qué es lo que sienten los demás. Entonces, considero que esta maquiavelidad del fin justifica los medios en función de la convivencia social no me parece correcto. Pero en sí, como ya dije antes, no existe lo bueno ni lo malo, es solo conductas en función de algo. Y en función de lo que dije como normativa social y convivencia, no creo que sea lo adecuado. También
de nuevo cómo destaca esa palabra interesante, pero también de que me pareció, ahora le voy a cambiar, me pareció curioso de cómo esto de Maquiavelo, me acordaste del su libro, artículo, guía, no sé si le puedo decir acerca de cómo debe ser un príncipe. Ah, el príncipe de Maquiavelo. El príncipe de Maquiavelo, el cosa es el origen de todo. Siento que muchos gobernantes o personas, aunque hayan sido conscientes o inconscientemente, han sido o han seguido los pasos del príncipe de Maquiavelo. Y siento que, como tú dices, de que me parece muy maquiavélico, de cómo, de cómo estas conductas o como estos guías, se les puede decir, nos van llevando hacia como un mismo fin o a su propio fin. Y esto siento que se detecta rápidamente en esto, pues, de las guerras. Y no vamos muy lejos, acerca, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, de todo lo que ha estado pasando y demás. Pues si te das cuenta es que es porque buscan algo, o sea, Rusia busca un poder, busca una dominación, que al final de cuentas es parte de su propio egoísmo, como un egoísmo comunitario, se podría decir que su propia política busca ser el país más poderoso o el más grande, porque al final de cuentas cualquier país busca eso para sí mismo, tener poder, tener terreno, bueno, territorio más bien, no tanto terreno. Y eso resulta muy interesante porque demuestra cómo el egocentrismo, si bien es esta necesidad del ser humano o de seres con rasgos egocéntricos de sobrevalorar su propia personalidad exagerada, como puede llevarse a un nivel colectivo de sobreexagerar su propio país o su propia nación. En sí es como, pues realmente las únicas razones por las que hacen todo esto es por el interés político, ¿no? Pero, o sea, cuánta destrucción hemos visto, consecuencias a nivel social que hemos visto. Desigualdad, discriminación. Gente que huye de sus países, gente que pierde sus casas, pierde todo por un hasta interés. el mismo ambiente. O sea, todo por un interés egoísta a nivel político o a nivel nacional. Y también de que tú sientes que, o qué opinas acerca de esto, porque voy a volver, retomando desde el punto de que mencionaste esto de la empatía, de la comprensión. Cuando una persona, o bueno, no voy a decir nombres porque no quiero meterme en problemas, pero cuando una persona pues muestra estos rasgos, si en caso de volver a tener su empatía o de volver a ese punto humano, si es que le puedo decir, porque siento que no hay nada más humano que el cometer errores y aprender de esos errores, porque pues claro, es de humanos equivocarse, pero no es más humanos aprender de ellos. Exacto. Si estas personas pudieran hacer como tener esa empatía, tener esa comprensión, ¿tú crees que estaría bien como volverlo a intentar o a volverle a dar una oportunidad? Es que mira, aquí hay algo muy interesante, que es que el psicópata realmente no tiene la capacidad de la empatía. O sea, todo lo que a nivel cognitivo requeriría para que pueda tener estos sentimientos no los tiene. Sin embargo, existen tanto los psicópatas como se les llama sociópatas coloquialmente, pero es que la sociopatía en sí no es un buen término. El término correcto es de trastorno de personalidad antisocial. Pero por cuestiones de que podamos tener un mejor entendimiento, los llamaré sociópatas. Solo quería hacer esta aclaración. Existe tanto el psicópata como el sociópata integrado, que son esos individuos que, si bien cargan con esos trastornos de personalidad o problemas de la personalidad, pueden convivir en sociedad. Lo difícil aquí es que, si bien pueden actuar como nosotros, pueden actuar como cualquier persona que no sufra de estos problemas, es que ellos no lo sienten. Entonces, si bien pueden regularse bajo la norma social, ellos nunca lo van a sentir. Podrán comprenderlo, podrán analizarlo fríamente, pero jamás lo van a sentir. Es por esto que yo no considero que haya que discriminar a nadie. Realmente las intervenciones psicológicas y manejos o rehabilitaciones de la conducta las considero importantes para cada uno de los seres humanos. Pero hay que ser muy conscientes de esto, que es que no es que ellos sean malas personas, no es que ellos sean malvados, es que realmente no lo pueden sentir.
Es por eso, no son conscientes, o sea, puedes enseñarle a comportarse en sociedad y pueden que lleven a cabo una vida bastante noble, se podría decir incluso, pero hay que ser muy conscientes de eso que son fríos, son calculadores, no porque les interese hacerlo, sino por naturaleza. Entonces, no hay que discriminarlos, no hay que tacharlos de la encarnación del diablo en tierra, pero mínimo ser consciente de que aunque estén integrados en la sociedad, ellos no pueden sentirlo. Entonces, ¿se les puede dar la oportunidad? ¿Se les puede dar la herramienta? ¿Se les puede dar el espacio? Sí, todo se les puede dar, pero jamás dejando de lado de que no es que a ellos les nazca ser así, sino que así es como ellos han aprendido a convivir en sociedad. Tengo una pregunta. Esto de sociópata y psicópata, esto se hereda, o sea, no de que se hereda, pero de que aumento de la crianza, ¿se puede como adquirir o esto se desarrolla mediante va creciendo? El trastorno de personalidad de antisocial tengo entendido que sí puede ser desarrollado durante las primeras etapas de la infancia. No sé si alguna vez he escuchado que es vital los primeros 3 meses de crianza. Es porque se ha encontrado esta estadística de que gente que ha tenido algún problema interno o familiar, por ejemplo, si nace un bebé y su mamá no lo quiere y en los 3 meses de crianza no está pegado a su mamá, puede que tenga conductas de trastorno antisocial. Eso ha pasado con asesinos seriales justamente, pero no es la regla, pues es algo que podría pasar. Exacto, es una probabilidad. En cuanto a la psicopatía, se ha estudiado lo que se conoce como el gen psicópata. Aparentemente han encontrado un gen, no puedo dar nombres ahorita porque la verdad no me acuerdo, no es mi campo, pero sí se han hecho estudios de lo que podría ser probablemente el gen psicópata, de que la gente que cuente con tiende a ser psicópata. Es muy interesante porque, o sea, puede ser hereditario o no, pero ya se tiene como al menos esta base de estudio de que dentro de nuestra biología, nuestra composición, sí podamos ser psicópatas de nacimiento. Ok, esto no lo sé, esto sí me sorprende porque no está consciente o no haya salido de esos estudios. Se me abre un campo de cuánto podemos investigar, cuánto podemos dar con esto, bola. Claro. Aunque me interesa un poquito más acerca de lo de los sociópatas, porque con esto de que no se puede como dar o saber a pie, y lo primero que se me ocurrió fue de que entonces es posiblemente de que un gobernador o alguien postulado haya llegado a de que no, ya se me ocurren los nombres. Curiosamente, los psicópatas pueden ser vistos en puestos políticos, por lo mismo de que tienen que pensar y analizar fríamente y sin empatía. Y pues eso fue lo primero que pensé, de que pueden ser los más extremos, de que las personas que nos estén guiando justamente pues no es la regla. No es la regla, ¿no? Pero pues, sí puede ser. Sí puede ser. Y o sea, yo sé que da un poquito de miedo, pero si te pones a pensar es como, pues, al menos pueden ser objetivos, pueden pensar fríamente. Pueden, porque no lo sé. Peña. Y yo diciendo que le iba a decir nombres. Ups, sí. Rebobinen eso. Bueno, volviendo al tema inicial, poniendo en cuenta de todos los daños de que hemos causado con el tiempo a través de la historia, me voy a enfocar más en los daños porque pues para fijarme en los beneficios que hemos tenido, pues qué bueno que hemos tenido beneficios, pero pues en los errores es donde podemos participar para arreglarlos. ¿Tú qué piensas o opinas que sería bueno para poder como tener unas bases o unos ejemplos o unas características que podamos seguir para poder superar o poder llegar a un punto en el que estos no se den? Algo de qué tipo es igualdad, discriminación, guerras, daño ambiental, corrupción, mucho más importante en este caso. ¿Qué crees que sea bueno acerca de esos temas? De ser empatía, de qué características podríamos seguir. Porque poniéndome en ese lado, yo pienso que hemos, a través de la historia, a través del tiempo, hemos dejado como de lado este lado humano
valga la redundancia, de cómo poder tener esta comprensión, porque muchas personas no han sido o tienen este problema con la empatía, y no significa que, como lo acabas de decir, que sean sociópatas o que tengan alguna conducta pero de que sí tengan pues esa cualidad. Y pues me da interés de cómo este planteamiento se puede poner en cuenta para poder como desviar esos problemas o poder arreglarlos. Y pues, ¿qué crees que deberíamos de hacer o podríamos hacer para poder como llegar a un punto en el que no podemos ocasionar más daños? Porque como veo o como he visto al cambio del tiempo, sí hemos tenido nuestras mejoras, claro, que sí, no lo voy a negar, ya sea tecnológicamente y más con esto de la inteligencia artificial que se está abriendo de que el individualismo y demás, que es algo que, de nuevo, temas que necesito investigar porque sí son muy importantes, pues, pero también quiero pues recordar esta parte, este lado humano, más que nada, de lo que hemos hecho, de que no se debe ignorar, de que está bien de que hemos avanzado, pero en base a nuestro pasado. ¿Qué podemos tomar del pasado para mejorar el futuro? Para empezar, no sé si decir que meramente por el sistema económico, no creo que sea el único factor, ¿no? Pero el sistema económico capitalista lo que hace es que te da una base muy individualista. El individualismo, no recuerdo ya el autor, creo que lo mencionaba Weber. Dentro de la sociología es esta concepción de el ser humano como uno solo, de él mismo, preocuparse por él mismo, ser el mismo, vivir el mismo. Si te fijas, si reflexionas, somos una sociedad muy individualista, muy de ver por el interés propio, del bienestar propio y no tanto interesarnos por el colectivo. Algo que puedo pensar, si acaso, de las comunidades del pasado es que al estar tan apegados a la religión, tenían muy en mente esto de la percepción, el sentimiento de una comunidad, pensar en el otro, sea ya por mera bondad o no, ya sea por interés o por quedar bien, no lo sé, la verdad, pero sí existía esta noción de comunidad, de ser todos dentro del mismo lugar, una familia, una sociedad, todos estaban juntos. Ya como vivimos hoy en día, es todo estar solo, o sea, de hecho se tiene mucha esa percepción de que se está mejor solo, cuando en realidad somos seres sociales, necesitamos de otras personas. Y al no ser conscientes de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, estamos pensando, pues de nuevo, individualmente. Y si pensamos individualmente, jamás vamos a entender al otro, jamás vamos a entender al que está siendo discriminado, al que está siendo atacado, esclavizado, cualquier otra cosa. Estaríamos olvidando nuestras raíces. Exacto, entonces quizá lo que le hace falta a esta sociedad no sea tanto volver a conectar con su lado humano, sino recordar que nos hace humanos. Somos seres sociales. Necesitamos de la sociedad, necesitamos uno del otro, entonces, ¿por qué alejarnos tanto de nosotros mismos si nosotros, al final de cuentas, nos necesitamos, pues? Entonces, es recordar, dejar un poco de lado el individualismo, dejar un poco de lado nuestro propio ego y decir, ¿sabes qué? Pues necesitamos del otro, y si necesitamos al otro, ¿para qué tratarlo mal? Pero, o sea, esto involucraría muchos cambios a nivel social, a nivel político, a nivel económico, entonces... Sí, un nuevo orden. Precisamente un nuevo orden mundial. Muy complicado de cambiar. Sí, pero pues así se empieza, por uno mismo. Poco a poco se empieza. Muy bien, pues muchas gracias, Astrid, por compartirnos tu sabiduría.